algo para anotar. Bueno, va a quedar todo grabado, ¿no es cierto? Sí, Le vamos a proceder a grabar ahora. Ah, está grabando ya. sí, estamos grabando ya. Perfecto. Muy bien. Bueno, estimados papás, estimados alumnos, les saludo cariñosamente esta tarde. Me siento muy contento con la presencia, con la participación de todos los que estamos en esta charla. Don Cristian, yo les quiero comentar que en realidad somos un colegio, como lo hablábamos hoy día, pequeño, chicos con un gran potencial intelectual, chicos que tienen capacidades, muchas, y que llegaron a este 2x1 por diferentes instancias. Y yo les decía que nuestro colegio está enfocado en la PSU. Papás que son un 7, que nos han apoyado, que han creído en nuestro proyecto educativo, y eso es muy bueno para nosotros porque necesitamos aliados y un cuerpo de profesores que ha creído profundamente en nuestro proyecto. Un cuerpo de profesores que trabaja 24/7, en realidad que muy comprometido con estas nuevas tecnologías, con esta nueva forma de formar a nuestros jóvenes y acompañarlos. Así que yo me siento como súper orgulloso y bendecido de contar con un grupo de profesionales comprometidos, de alumnos que quieren a su colegio y de papás que se van haciendo el tiempo de ir conociendo el sistema de 2x1 y súper jugado por sus hijos. ¿Ah? Creo que eso nos ha ayudado, don Cristian, a construir esto. Aquí los tres actores, papás, alumnos, apoderados y colegio, digo profesores y colegio, hemos ido todos construyendo en conjunto esto. Así que yo les quiero presentar hoy día, estimados papás, a don Cristian, usted me corrige por favor si me equivoco, don Cristian Ciñe Palleros. Él es un ingeniero civil con 17 años de experiencia en temas PSU, también asesor de un colegio importante PSU en Santiago, que ya nos va a comentar él, y nos va a dar un tema re importante hoy día como es el tema del ranking, el tema del NEM, y nos va a contar un poquito cómo está nuestro colegio dentro de ese sistema que a muchos de nosotros nos interesa, a muchos alumnos nos interesa ver bien lo que es el tema del ranking y el tema del NEM. Así que, don Cristian, le doy la cordial bienvenida, Muchas no a un gracias. colegio, sino que a la familia Juan Pablo II. Ese es nuestro eslogan, una familia que se junta a estudiar. Así que prueba de ello es que aquí vemos, ¿ve? Tenemos hasta bebés Sí, en la charla, nuestros profesores muy comprometidos siempre en todo lo que nosotros hacemos. Así que está toda la comunidad educativa presente, así que es todo suyo, don Cristian. Estamos dispuestos a escuchar. Adelante. muchas gracias. Bueno, agradecerles en primera instancia la invitación para poder estar acá junto con ustedes, con esta familia de Juan Pablo II. Eh, y la invitación hoy es para que conversemos y podamos conversar acerca de esta nueva prueba de transición, esta nueva prueba que se nos viene que reemplaza a la famosa PSU. Vamos a conversar sobre los cambios que esta prueba contiene. Vamos a hablar también sobre las características del sistema de admisión, que son las mismas que siempre han existido, por lo menos en los últimos casi 50 años. Y vamos a terminar haciendo una invitación para, bueno, conociendo cómo funciona el sistema y cuáles son los cambios que existen, qué podemos hacer hoy para poder preparar de mejor forma esa prueba. Así que los invito cordialmente, tal como comentaba Jorge, esta charla queda grabada. Además, según entiendo, me corrige si estoy correcto, esta charla fue enviada vía PDF, así que todo el contenido que ustedes van a ver acá lo van a poder ver, incluso viene con un poco más de detalle. Así que les invito a disfrutar y a poder reflexionar sobre todo lo que vamos a ver ahora. Si alguien tiene alguna duda, consulta, no hay ningún problema que mientras se dé la charla ustedes prenden el micrófono y simplemente hacen la consulta. No hay problema. O bien podemos esperar hasta el final y el tiempo va a haber tiempo suficiente para dudas, consultas, sin ningún problema. ¿Ya? Así que vamos a proyectar. Vamos a entrar en terreno para proyectar. Presentar todo pantalla. Vamos a ver acá cómo funciona esto de la proyección. Presentar ahora. Ok. Entonces,
Dame un segundo que estoy viendo cómo suene que aquí se puede ver, uno puede elegir PowerPoint, ¿cierto? Para... Sí. Dame un segundo que no... Se pueden proyectar presentaciones directas, ¿cierto? Sí, correcto. Sí. Lo que debes hacer. Buenas tardes, habla el profesor Jerko Martín. Sí. Cuando pasas el puntero por debajo de la barra, Ok. se despliega una pequeña pantalla que dice compartir pantalla. Sí. Se te abre un segundo cuadro de diálogo y tienes que cliquear sobre lo que quieres compartir, en este caso probablemente tu escritorio. Y de ahí lanzas la presentación. Ok. No. Sí, que estoy buscando. Aquí me sale la opción, dice presentar ahora y me dice toda tu Presentar ahora. pantalla. Ya. Con tu puntero, cliqueas sobre la pantalla que está dentro del cuadro de diálogo, que probablemente sea la ventana de tu Sí. computador. ¿Cliqueaste ahí? Sí. Ya, ahora acepta. Ok. Ya, y ahí vas a compartir tu escritorio. Acá se está viendo, ¿cierto? Poco a poco No. se va a ir compartiendo en todos. Ahí sí. Ahí sí. Perfecto. Ahí sí. Vale. Súper. Vamos a proyectar entonces para... Ok. Sin más ni menos, vamos a comenzar esta charla con título Sistema de Admisión 2021 de PSU a esta nueva prueba de transición. ¿Cuál es el contexto? Desde el año 2003 hasta el año pasado, el sistema de admisión universitario pasaba por un filtro llamado la prueba de selección universitaria, la PSU. Es una prueba que ya todos la conocíamos, sabíamos cómo funcionaba, material hay de sobra, los preuniversitarios sabían lo que tenían que hacer, los colegios también lo conocían. Sin embargo, este año se nos presenta una nueva prueba, se termina la PSU y se introduce esta nueva prueba de transición. Es por ello que hoy día vamos a hablar de tres cosas puntualmente. Primero vamos a hablar sobre los cambios del sistema de admisión universitario, qué cosas cambian y qué cosas se mantienen. En segundo lugar vamos a hablar cuáles son las características del sistema universitario para hablar puntualmente de tres cosas. Vamos a hablar del MEP y el ranking y vamos a hablar del ranking del colegio, específicamente Juan Pablo II. Vamos a hablar acerca del puntaje de las pruebas, de dónde salen estos 500, 600 puntos que uno siempre escucha. Y también vamos a hablar del puntaje ponderado, que es la forma en cómo yo postulo a la universidad. Para finalizar, conversando acerca de cómo podemos preparar esta nueva prueba de transición, entendiendo que es una prueba nueva y además en el escenario en que estamos viviendo hoy. Conversemos sobre los cambios del sistema de admisión. El día 12 de marzo del 2020, el Mineduc nos anuncia con bombos y platillos un nuevo sistema de acceso universitario que reemplaza la PSU y aumenta el reconocimiento de la trayectoria escolar de los jóvenes. ¿Qué cosas cambian en este sistema? Existen 4 cambios de los cuales me voy a concentrar en 3 que creo que son relevantes mencionar. El primero es que efectivamente existe una nueva prueba. Esta prueba se llama prueba de transición, reemplaza a la anterior PSU. ¿Y cuáles son las cosas importantes acá? La primera es que hay una reducción en las preguntas, existe un ajuste en los temarios, importante, y se intenta hacer una medición de competencias y no solo de conocimientos, que es algo que siempre fue muy criticado en la PSU y que llevaba su carácter de discriminador. En segundo lugar, se reduce la ponderación mínima de la prueba un 30%. Vamos a explicar en detalle qué significa esto, que es muy relevante. Y lo tercero, se permite un aumento en el porcentaje de la admisión especial. Vamos viendo los cambios que se producen. Partamos conversando acerca de la prueba de transición y cuáles son los cambios. En contexto, hasta el año anterior comentábamos que existía esta prueba llamada PSU. La PSU era un set de 4 pruebas, 2 pruebas obligatorias, 2 pruebas selectivas, divididas en áreas de conocimiento de lenguaje, matemática, historia y ciencias. Pues bien, esa situación no cambia mayormente, esa estructura se mantiene. Por cierto que hay cambios específicos en cada una de las áreas que los vamos a ver a continuación. Partamos con lenguaje. La prueba llamada lenguaje y comunicación hoy pasa a llamarse comprensión lectora. No es un cambio arbitrario, ni estético, ni solamente de nombre. Efectivamente, la nueva prueba de comprensión lectora
tiene su foco absoluto en comprensión de textos, lectura de textos y un derivado de esos que es el vocabulario. La anterior prueba tenía otros ítems que salen de esta prueba. Tal como la prueba anterior, esta prueba sigue siendo obligatoria, al igual que el lenguaje. Y aquí tenemos un primer cambio importante. Esta prueba de 80 preguntas pasa a ser una prueba de 65 preguntas, de las cuales 60 son de puntaje y 5 son de pilotaje. ¿Qué significa eso? Cuando tú vas a dar la prueba y te vas a enfrentar a la prueba, te vas a encontrar con una prueba de 65 preguntas. Y tú debes estar preparado para contestar las 65 preguntas, sin ninguna ambigüedad y sin ninguna discriminación. Ahora, de esas 65 preguntas, hay 5 preguntas que tú, ni yo, ni nadie va a saber cuáles son, que son preguntas de pilotaje, de experimentación, de prueba. Son preguntas que el DEMRE y el Mineduc utilizan para poder hacer ciertos tipos de mediciones, evaluar ciertas formas de ciertos contenidos, pero que en la práctica no van a ser consideradas para el puntaje final. Ahora, en lo práctico, tú debes estar preparado para contestar una prueba de 65 preguntas, puesto que no vamos a saber, ni tú, ni yo, ni nadie, cuáles son esas 5 preguntas de pilotaje. Y con respecto al tiempo, esta prueba de 2 horas 30 minutos se mantiene en 2 horas 30 minutos, pero con menos preguntas. ¿Cuál es la consecuencia directa de esto? Es que si antes teníamos 1,9 minutos por pregunta, hoy vamos a tener 2,3 minutos por pregunta. O sea, hay un 23% más de tiempo por pregunta para poder contestar la prueba, lo cual es un cambio muy importante. Vamos a la prueba de matemática. Mantiene su nombre, matemática, tal como su antecesora. Sigue siendo una prueba obligatoria. Nuevamente de 80 preguntas baja a 65 preguntas, con la misma lógica de comprensión lectora, 60 de puntaje y 5 de pilotaje. Y si bien es cierto, esta prueba de 2 horas 40 baja a 2 horas 20, pero con menos preguntas. Nuevamente, la consecuencia de esto es que ustedes van a tener un 8% más de tiempo para poder contestar esta prueba, lo cual es un cambio muy bueno en ambas pruebas. Ahora, en las pruebas selectivas Historia y Ciencias, en estructura se mantienen casi igual, por no decir exactamente igual. Historia, llamada antes Historia, Geografía y Ciencias Sociales, hoy se pasa a llamar Historia y Ciencias Sociales, sigue siendo una prueba electiva, sigue teniendo las 80 preguntas anteriores, con 75 de puntaje y 5 de pilotaje, y mantiene las 2 horas 30 que tenía la prueba anterior. Y en el caso de Ciencias, la prueba sigue llamándose Ciencias, sigue siendo una prueba electiva, sigue teniendo 80 preguntas, con la misma estructura que la prueba de Ciencias tenía hasta antes, es decir, una zona común de 18 preguntas de física, química y biología, primero y segundo medio, más una zona electiva de 26 preguntas a elección entre física, química o biología, tercero y cuarto medio. Eso no cambia. Y las 2 horas 40 de tiempo se mantienen en 2 horas 40. Tema importante, las pruebas tienen nuevos temarios. Efectivamente, en las páginas siguientes a esta presentación, que ustedes ya lo recibieron, no lo voy a presentar acá por un tema de tiempo, aparecen los nuevos temarios. La sugerencia es revisar esos temarios siempre con apoyo de los profesores. Lo que se pretende hacer con los nuevos temarios es disminuir la cantidad de contenidos mínimos obligatorios que se evaluaban hasta antes en la PSU. Ahora, junto con revisar los temarios, es súper importante que puedan ver los modelos de prueba. ¿Cuáles son esos? Son los que el DEMRE publicó el día 11 de junio, donde junto con los temarios se puede ver cuál es la real dificultad de lo que se va a preguntar en esta nueva prueba. Se mantienen 2 pruebas obligatorias, más 2 pruebas selectivas, tal como la prueba anterior. Se mejoran los tiempos en comprensión lectora y matemática. Y aquí alguien me puede decir, oye, pero ¿por qué le dan más tiempo a lenguaje y no a matemática? ¿O por qué le dan menos tiempo adicional a matemática?
Bueno, la prueba de comprensión lectora es una prueba larga de rendir. La experiencia siempre demuestra que quienes quedan más cortos de tiempo son las personas que rinden la prueba de comprensión lectora, anteriormente lenguaje, versus matemática. La lectura de textos usualmente toma tiempo. A veces hay que leer 2 veces, incluso 3 veces algún texto. Matemática, sin ser de un orden de dificultad menor o mayor, tiene habilidades que son a veces un poco más directas y específicas, son más cortas de rendir. Es por ello que el DEMRE recoge esta realidad y otorga un tiempo adicional mayor al lenguaje que a matemática. Ahora bien, en ambos casos es tremendamente importante el tiempo adicional que se está dando. O sea, es una buena noticia. Y, tal como comentamos, en estructura, solo en estructura, historia y ciencias no presentan variaciones. Digo en estructura porque a nivel de temarios sí los pueden presentar, por ello es pertinente revisar los temarios. Ahora, lo bueno de haber hecho esta charla hoy es que el día de ayer se publicó de manera oficial las normas del proceso de la prueba de transición y quiero hacer un comentario con respecto a lo que aparece en este archivo llamado Normas y aspectos importantes del proceso de admisión. Claramente este ha sido un año anormal, ha sido un año complejo y el Mineduc ha expresado, lo cito textual, que considerando la situación sanitaria COVID-19, los temarios fueron revisados y ajustados por el Ministerio de Educación y DEMRE con el objetivo de priorizar aquellos contenidos esenciales de cuarto medio para no afectar a los estudiantes. Es decir, existe de forma declarada, escrita, la intención de tomar en cuenta que este no ha sido un año normal para nadie, por lo tanto, los cuarto medio van a tener esta consideración en la construcción de la prueba al menos de este año. Y, además, la prueba ya tiene fecha. El día de ayer partió la inscripción, el día lunes, perdón, partió la inscripción a esta prueba y ustedes van a poder ver este calendario en detalle, pero lo central, 4 y 5 de enero es el día en que la prueba se realiza. Me ha tocado hacer esta charla en colegios anteriores previo a esta publicación y efectivamente había mucha incertidumbre con respecto a la realización de la prueba. Yo creo que todavía existe porque claramente la situación mundial es sumamente compleja. Pero yo sí contaría, y esto es una percepción personal, porque siempre está la duda de qué pasa si no se hace. Que no se haga es muy difícil. ¿Por qué muy difícil? Por las consecuencias que esto trae de no hacerlo. Hay todo un proceso de admisión a las universidades que es tremendamente complejo pararlo si es que la prueba no se realiza. Por lo tanto, yo contaría con el hecho, quizás la fecha puede ser modificada en una instancia 4 y 5 de enero, pero yo contaría con que la prueba sí se va a realizar. Y además, otra duda que siempre ha surgido, que si se puede realizar de alguna otra forma, online, a distancia, es muy difícil que eso pase y lo más probable es que si se realiza, de realizarse, se realiza en las condiciones que todos conocemos, que es lápiz y papel en un colegio, en un establecimiento. ¿Ok? Vamos a un segundo cambio importante. Se reduce la ponderación mínima de la prueba un 30%. ¿Qué significa esto? Cuando tú postulas a la universidad toma 2 antecedentes. Toma cómo te va en el colegio, que es el NEM y el ranking, y toma cómo te va en la prueba. Hasta el año anterior, lo que teníamos, y es lo que se ve acá un poco en las gráficas azuladas, es que tú te podías encontrar con carreras donde el NEM y el ranking pesaran un 30% y la prueba un 70%, o la prueba fuera considerada en un 60% de la postulación, pero nunca menos que un 50%. Esa era una norma. Pues bien, hoy, en la ponderación final de la postulación, la prueba puede pesar hasta un 30% como mínimo. Y aquí quiero ser súper claro, es un puede. No hay que sacar conclusiones apresuradas de decir, entonces ahora la prueba pesa un 30% y las notas son las que más pesan. Se permite que eso pase. Las notas podrían llegar a pesar junto con el ranking hasta un 70%. Pero eso es una decisión de cada universidad y de cada carrera. Vamos a reforzar este punto más adelante. Por lo tanto, hoy día te vas a encontrar con carreras donde la prueba va a pesar un 70, un 60, un 50, podría llegar a pesar hasta un 30%, pero no menos que eso. Pero repito, es importante saber que esta decisión pasa
única y exclusivamente por cada carrera y cada universidad. Y obviamente el sentido de esta medida es favorecer instrumentos de selección que no solamente sean la prueba. La prueba, y todos conocemos un poco su historia, ha sido siempre bajo tela de juicio por el carácter discriminador, producto que hay colegios que no tienen capacidad o de poder enseñar los contenidos mínimos obligatorios en un año completo. Por lo tanto, esta medida se hace para poder premiar el rendimiento escolar, incluso por sobre lo que es la prueba. Y en la misma línea de poder ampliar las medidas de selección es que aparece esta nueva medida, que es un aumento en el porcentaje de admisión especial. ¿Qué es la admisión especial? Para tenerlo claro. Es aquella admisión que se pueden utilizar otros criterios que no contemplan la prueba o que la contemplan en una parte pequeña. Por ejemplo, la admisión deportiva. Hay universidades que aceptan alumnos que participan en sus ramas deportivas y les permiten acceder, no becar, ojo, acceder con opciones diferenciadas, que es esta admisión especial. Existen también, por ejemplo, programas de apoyo escolar donde las universidades apoyan a alumnos en tercero y cuarto medio. Está, por ejemplo, el PENTA-UC, están los programas PASE de varias universidades, donde a quienes participan de ese programa, una vez que terminan ese programa y postulan a la universidad considera cupos especiales. Ahora, ojo con esto, para no sacar conclusiones apresuradas. Esta norma permite hasta un 20. No de cada universidad y de cada carrera. Estos tres cambios son bien relevantes, pero también es importante entender que el sistema, tal como lo conocemos hasta ahora, se mantiene. Por lo tanto, es sumamente relevante que revisemos cuáles son las características del sistema de admisión. Y vamos a hacerlo en simple. Para entrar a la universidad o al instituto, hablan puntualmente de la universidad y puntualmente las universidades que están adscritas a este sistema de prueba de transición, que son 43, lo que hace la universidad es tomar en cuenta cómo te va en el colegio más cómo te va en la prueba. Si esto lo llevamos a fórmula, en el fondo estamos diciendo porcentaje de NEM más porcentaje de ranking, que es el rendimiento escolar, más el porcentaje de la prueba, determinan un puntaje ponderado que es con el cual yo puedo postular a una universidad. Por ello es relevante revisar estos tres aspectos: NEM y ranking, puntaje y puntaje ponderado. Vamos viendo lo que es NEM y ranking. ¿Qué es el NEM? NEM, notas de enseñanza media, es la asignación de puntaje prueba de transición sobre el rendimiento escolar notas de los 4 años de enseñanza media promedio general por año. El cálculo del NEM es bien simple ahora. Básicamente es tomar el promedio de primero, más segundo, más tercero, más cuarto y dividirlo en 4. Y eso es el NEM. ¿Por qué hago mención a esto? Porque eso no era así hasta un par de años, pero hubo una simplificación desde el 2018 y hoy día esa es la forma en cómo se calcula el NEM. ¿Qué hace el NEM? Al alumno que tiene un promedio 4.00 le asigna 176 puntos y al alumno que tiene 840 le asigna 840 puntos, en una escala que es lineal. Y aquí voy a hacer una mención específica con respecto a la situación de Juan Pablo II, que es un colegio en una modalidad vespertina, educación de adultos. Las tablas de NEM son diferenciadas. Existen 3 tablas. Existe una tabla para los científicos humanistas diurno, existe una tabla para los técnicos profesionales y existe una tabla para los humanistas científicos en modalidad adulto. Usualmente en la cultura popular uno siempre a veces escucha mito y dice, es que yo por estar en la nocturna me dan más puntaje. En estricto rigor, ¿es así con respecto a un humanista científico diurno? Sí. Las tablas no son las mismas. La pregunta es, ¿qué tanto más puntaje se me da? El máximo puntaje comparando los distintos niveles a una determinada nota, un determinado puntaje, es de 3 puntos. Y en promedio, si tomamos toda la tabla, es de 1,44 puntos adicionales por sobre un humanista científico. Por lo tanto, el mensaje, chiquillos, es
En el fondo, las tablas de NEM, si bien es cierto, tienen diferencias, son muy mínimas. Debemos simplemente considerar que son iguales para los tres niveles. Además, una mención especial, acá yo coloco 4.00 y 7.00. ¿Por qué hago mención a las dos decimales? Porque antes estaba la duda, bueno, si tengo promedio 6,18, ¿eso es un 6.2 o un 6.1? Bueno, no es ni un 6.2 ni un 6.1. Hoy día, la tabla de NEM le otorga un puntaje a quien tiene 6,18, 6,19, 6,17. Funciona con dos decimales. ¿Ok? ¿Qué es el ranking? Que este es el que mete ruido y polémica. El ranking es la asignación de puntaje a prueba de transición, nuevamente los 500, 600 puntos que uno siempre conoce, sobre el rendimiento escolar notas, que expresa la posición relativa del alumno con referencia al rendimiento de su colegio. Esto se hace tomando como referencia el punto medio, nota de control. Vamos a explicarlo en simple. Lo que se hace con el ranking es lo siguiente. Se toma en el colegio, ustedes que están en el año 2020, se consideran las tres últimas generaciones, 2019, 2018, 2017. Primero se calcula el promedio de NEM de cada uno de esos años y se promedia, por lo tanto se saca un promedio de los tres últimos años. Ese promedio es el que ustedes ven acá en este gráfico que está en el punto medio donde empieza ese triángulo. Eso es lo que se llama nota de control. Y por otro lado, se calcula de esos mismos 3 años cuál fue el mejor alumno y se saca un promedio, que es nuestra máxima nota de control. ¿Qué es lo que hace el ranking? A todos aquellos alumnos que están bajo el promedio de los últimos 3 años, el ranking es exactamente igual al NEM. Esto es tremendamente relevante, chiquillos. Tu ranking jamás va a ser menos que el NEM, porque el NEM es el piso. Por lo tanto, quienes están bajo el promedio, su ranking es igual al NEM. Quienes están sobre el promedio, su ranking va a ser igual al NEM más una bonificación adicional. Bonificación adicional que tiene un tope de donde esa suma puede llegar a 850 si es que tú estás igual que el mejor alumno o superior a ese nivel. Antes de pasar a ver un ejemplo específico de cómo se calcula esto, 2 comentarios al respecto. Cuando salió el ranking, hará unos 7, 8 años más o menos, generó bastante polémica porque pasaron 2 cosas. La primera, pero es injusto el ranking porque al final premia el rendimiento de otros colegios por sobre el mío. Sí, efectivamente es una realidad. No se puede desconocer de que la nota 6.5 en un colegio y en otro quizás representan distintos niveles de exigencia, educación, lo que tú quieras. Pero hay que tener presente que el ranking es una medida por cómo está construida esta variable que afecta al 49% de quienes dan la prueba. O sea, la mitad. Porque así como a mí me bonifican por ranking por estar sobre del promedio de mi colegio, también lo hacen con el colegio de al lado y también lo hacen con todos los colegios de Chile. El ranking, el sentido es poder premiar a aquellos alumnos que se destacan dentro de sus unidades educativas. Por lo tanto, sacar la conclusión apresurada de me perjudica versus otro colegio, hay que tener presente que esta medida se aplica de forma universal. Eso es lo primero. Y lo segundo, que esto sí es pertinente mencionarlo, cuando salió el ranking, como el ranking uno dice, ok, yo miro mi colegio, hubo algunos que pensaron y dijeron, yo estoy en tercero medio, estoy en un colegio, me va bien, pero mi colegio es exigente y todos tienen buenas notas. ¿Qué pasa si me cambio en cuarto medio a un colegio, comillas, menos exigente? ¿Subiría mi ranking? Y la verdad es que sí, efectivamente eso pasó. Si tú hacías ese juego y te cambiabas de colegio a un colegio, comillas, menos exigente o con menor promedio, esa es la realidad, podías mejorar tu ranking. Consciente de esa realidad, el Mineduc, ¿qué es lo que hizo? La variable ranking se calcula proporcionalmente año a año en el colegio en el cual estuviste. ¿Qué significa esto en la práctica? Significa que si tú tu enseñanza media, los 4 años o los años que has aprobado, los tuviste en el mismo colegio, tu ranking es con respecto a ese colegio, ningún problema. Pero si tú estuviste, por ejemplo, primero y segundo medio en un colegio diurno
y tercero y cuarto lo estás realizando en Juan Pablo II, tu ranking va a ser calculado proporcionalmente primero y segundo medio con respecto a ese colegio y tercero y cuarto medio con respecto al colegio actual. El hacer esto trae en cierta medida un elemento de justicia al cálculo de esta variable con ciertas desviaciones que en su minuto sí se dieron. Ahora, cuando uno habla de ranking dice, bueno, pero ¿qué tan distinto puede ser el ranking del NEM? Veámoslo con un ejemplo y veámoslo con un ejemplo puntual de acá, del Colegio Juan Pablo II. Vamos a calcular el NEM y el ranking para dos alumnos con un promedio de 5,2 y 5,6 en el Colegio Juan Pablo II. ¿Por qué elegí esas notas? Por la razón de que calculándola al día de hoy, el promedio de los últimos 3 años del Colegio Juan Pablo II es 5,42 y el mejor alumno promedio de los últimos años tiene un 6,52. Por lo tanto, ¿qué es lo que pasa? El alumno con promedio 5,2, su NEM va a ser 451 y su ranking, tal como dijimos hace un rato, es igual al NEM. No va a ser menor, es igual. Ahora, ¿qué pasa con el que está sobre el promedio? ¿Qué pasa con esa bonificación adicional? El alumno que tiene promedio 5,6 va a tener un NEM de 539 y su ranking va a ser igual a 539 más 26 puntos. Es decir, llegando a un total de 558. Algo me mete ruido en ese, creo que hay un, voy a hacer esa corrección, pero hay un, pero la diferencia no es 26, es un poco menos. ¿Qué es lo que pasa con esto? Si bien es cierto que quienes están sobre el promedio tienen una bonificación adicional, chicos, es muy difícil que esa diferencia sea el doble, incluso el triple que tu NEM. La única opción de que eso pase es que el mejor alumno del colegio, promedio de los últimos años, tenga un promedio entre 4 y 4,5. Y la realidad educativa de casi todos los colegios en Chile es que el mejor alumno siempre está por un promedio sobre 6. Puntualmente en el caso de Juan Pablo II, bajo estas condiciones, tomando el ranking con respecto solo al colegio, tu ranking solo puede llegar a ser un 16% más que tu NEM. ¿Qué es lo importante de esto, chicos? Primero, acuérdense que el ranking es siempre igual o mayor que el NEM. Esto es súper relevante porque cuando yo empiezo a preparar la prueba, es un hecho que yo tomo en consideración. Tomo en consideración para sacar mis cuentas y con eso poder hacer una planificación del estudio mejor. Vamos a verlo en detalle y después por qué. Y lo segundo, y aquí viene algo que es súper relevante. Antes de concluir que el ranking me ayuda, me favorece, me perjudica, recuerden que son las universidades las que deciden cuál es la bonificación de NEM o ranking que ponderan según sus objetivos. Acá vamos a, lo conversé con Jorge, se construyeron las tablas de NEM y ranking para ustedes, específicamente para que puedan hacer algún tipo de cálculo con respecto a su realidad. Pero acá quiero mencionar algo irrelevante. ¿Qué pasa hoy con el NEM, ranking y el puntaje, con las ponderaciones que hoy día están exigiendo las universidades? Y repito, qué bueno que la charla la hicimos hoy porque esta información se publicó ayer. Ayer las universidades definieron y dijeron, ok, estas son nuestras ponderaciones de cara a postular a la universidad. Si ustedes se acuerdan, una de las normas que se habilitó ahora es que la prueba podía llegar a pesar hasta un 30%. Pero eso dependía de cada universidad y de cada carrera. Bueno, si yo miro de forma aleatoria medicina, ingeniería civil y derecho, en la Católica, la Chile, la Universidad de Santiago, Universidad de Antofagasta, Concepción, Los Andes, Andrés Bello, Diego Portales, solo para hacer un barrio diverso de universidades, tanto geográficamente como en costo, en todo lo que ustedes quieran, nos encontramos que, por ejemplo, para medicina, para ingeniería civil y para derecho, la prueba sigue pesando un 63 o un 64%. Es más, en ninguna de las ponderaciones que ustedes van a ver acá, que son algunas de todas las que están, en ninguna el NEM y el ranking pasan el 50%, aun cuando podrían llegar a pesar un 70%. ¿Qué quiero transmitir con esto? Que lo importante es revisar lo que las universidades piden. ¿Me favorece o me perjudica el ranking? Va a depender única y exclusivamente de la carrera a donde yo esté apuntando.
y donde el mensaje que al menos se está viendo en primera instancia y que ustedes lo pueden ver en esta tabla como muestra, es que la prueba sigue siendo el factor determinante para poder postular a una universidad. Dicho el NEM y el ranking, hablemos del puntaje. Puntaje de la prueba, ¿de dónde salen los 500, 600 puntos? Bueno, el puntaje efectivamente es el puntaje que se asigna al rendimiento de cada alumno en la prueba. Va de una escala de 150 a 850 con un promedio de 500. Quizá alguien me puede decir, oye, pero ¿por qué estás diciendo que el promedio es 500 si se supone que el promedio se saca después? Primero se da la prueba, depende cómo les vamos a saber el promedio. No, el promedio siempre va a ser 500 y lo vamos a explicar por qué. Y es algo que es muy interesante de saber y tiene consecuencias prácticas en uno. Y efectivamente, según el número de respuestas correctas, se asigna un puntaje en la prueba. Y aquí viene lo importante, chiquillos. No es una asignación lineal. ¿Qué significa esto? Este gráfico que ustedes tienen acá en la presentación no es un gráfico arbitrario, no lo saqué de Google y lo coloqué porque sí. Es un gráfico que sale de las publicaciones del DEMRE. Las personas que hacen la PSU dicen, que en este caso la prueba de transición, nos dicen que esta es la forma en cómo se calculan los puntajes. Básicamente, para explicar esto, lo resumo acá en la frase que dice: quien tiene la mitad de la prueba buena no tiene la mitad del puntaje, tiene más. Pongamos un ejemplo de colegio para entenderlo súper simple. Supongamos que tú das una prueba de 6 preguntas. Sabemos que la mejor nota es un 7, la peor nota es un 1. Como son 6 preguntas, la escala es fácil. Si tengo 6 buenas, tengo un 7. Si tengo 3 buenas, tengo un 4. Si tengo 2 buenas, tengo un 3. O sea, básicamente por cada buena que tengo, sumo un punto. La escala es simple. ¿Qué pasa si supongamos que en un colegio, en un curso de 40 chiquillos, 35 tienen de 3 buenas para abajo? No hay que ser muy genio y uno dice, bueno, que claramente uno dice a todos les fue mal, o a la mayoría les fue mal, van a haber 35 chiquillos que van a tener rojo y por lo tanto el promedio va a ser rojo. Eso uno se lo imagina rápidamente. Bueno, la prueba no funciona de esa forma. Todos los años, del orden de 250.000 personas rinden la prueba. Siempre, siempre, la mitad de quienes dan la prueba van a tener de 500 puntos hacia arriba y la otra mitad de 500 hacia abajo. Siempre, es una condición estadística. Es algo, si es que alguien alguna vez lo ha escuchado, se llama normalización y es lo que esta campana se ve, este gráfico que es como una campana, llamada campana de Gauss en matemática, que en el fondo este tratamiento estadístico se hace, y uno dice, bueno, ¿y por qué lo hacen? Si no se hiciera de esa forma, lo que tendríamos es todos los años al ministro de Educación de turno diciendo que más del 80% de quienes dan la prueba tienen la mitad de la prueba mala. No se ve tan bonito, por lo tanto se hace este ajuste estadístico. Ahora, en lo práctico, para uno, 2 preguntas. Primero, ¿es injusto hacer eso? ¿Me están jodiendo con este cálculo que se hace? Y la verdad es que no. El cálculo no es injusto. ¿Por qué? Lo injusto sería que si alguien tiene 50 buenas y otro tiene 30 buenas, el que tiene 30 buenas tenga más puntaje que el de 50. En otras palabras, que alguien con un menor rendimiento tuviese un mejor puntaje. Eso no pasa en la prueba. No pasa nunca. Quien tiene mejor rendimiento va a tener un mejor puntaje. Por lo tanto, todo lo que suceda hacia adelante, que es postular a la universidad, quien tiene mejor rendimiento, quien tiene más buenas que el otro, va a tener mejores oportunidades de postular a una carrera que el otro. Por lo tanto, el sistema en ese aspecto no es injusto. Pero lo segundo, ya, ok, se hace un tratamiento estadístico, algo entendí de lo que me dijiste, pero entonces, ¿cómo se calcula el puntaje? Si yo quiero sacar 700 puntos, 600, ¿cuántas buenas debo tener? ¿Existe una fórmula para eso? Y la verdad es que no existe una fórmula, pero sí contamos con una ayuda muy importante, que es la tabla de transformación de puntajes. Acá aparece el link, en la página siguiente están las tablas oficiales, para que ustedes las puedan consultar. Esta es una tabla que se basa en la información que año a año sale de los resultados PSU. Lo que se hace es que a un número de preguntas buenas se asigna un puntaje. Si ustedes miran la que acá aparece en el gráfico, perdón, en la imagen,
vamos a ver que, si yo tengo 20 buenas, tengo 503 puntos, si tengo 50 buenas, tengo 634, si tengo 70 buenas, tengo 751. Es decir, a un determinado número de buenas me dan un número de puntaje. Bueno, estas tablas que se hacen año a año, se van a volver a hacer este año con los resultados de la prueba de hoy. Por lo tanto, cuando uno mira estas tablas de referencia que el DEMRE tiene publicada, primera pregunta, ¿van a ser exactamente igual cuando yo dé la prueba a fin de año? No, no van a ser exactamente igual, pero van a ser muy parecidas. La razón de eso es porque año a año los rendimientos a nivel nacional se mantienen. Ahora, este año sí teníamos un gran problema, que era que las pruebas de lenguaje y matemáticas bajaron de preguntas. Por lo tanto, si la tabla anterior tenía una tabla de 80 preguntas, esta tabla no nos servía. Bueno, ese asunto se resolvió porque el día 11 de junio, junto con los modelos de prueba que les comenté hace un rato, el DEMRE publicó tablas de referencia para el cálculo de puntaje. Ustedes, en la presentación que recibieron, aquí lo voy a mostrar de forma rápida, tienen estas tablas de transformación. Chiquillos, esta es la mejor forma que ustedes pueden estimar su puntaje. Si ustedes dicen, ¿sabes que necesito 700 puntos en historia? 700 puntos en historia, debo tener 61 buenas. O en ese orden, 61, 60, 62. No se guíen con muchas veces lo que en los ensayos al final salen fórmulas. No, guíense por esta tabla. Esta es la tabla oficial que el DEMRE nos ha entregado y es una muy buena referencia para poder yo saber si necesito un determinado puntaje, cuántas buenas o qué rendimiento debo tener. Y ya sabiendo lo que es el NEM y el ranking, ya sabiendo lo que es el puntaje, pasamos al tercer elemento, que es el puntaje ponderado. ¿Qué es el puntaje ponderado? Es el puntaje que cada universidad para cada carrera determina para postular y distribuir los cupos en la carrera. Finalmente es una combinación de NEM, ranking y puntaje a la prueba. Ejemplo, si yo quiero estudiar psicología en la USACH, actualmente la USACH lo que nos dice es, ok, su NEM va a pesar un 10%, su ranking un 40%, comprensión lectora un 25%, matemáticas un 15%, historia un 10%. Si yo quisiera estudiar ingeniería en la Chile, no voy a entrar en detalles, pero si ustedes miran la barrita se dan cuenta que es distinto. En el fondo, el puntaje ponderado lo determina cada universidad para cada carrera. Primera condición. Si yo quiero estudiar medicina, cada universidad va a determinar ponderaciones diferentes para medicina en una u otra universidad. ¿Pueden ser iguales circunstancialmente? Sí, lo pueden ser, pero eso es una decisión de cada universidad. ¿Dónde puedo ver esa información? El día lunes se publicó en el DEMRE el archivo nómina preliminar de carreras y ponderaciones, que siempre suele ser muy igual a las ponderaciones finales que se publican en septiembre, perdón. ¿Ya? Ahora, cuando yo postulo en la universidad va a considerar la ponderación que dé con tu puntaje. Es decir, va a tomar tu NEM, tu ranking y tu resultado en las pruebas. Según la cantidad de postulantes, se ordenan de mayor a menor según puntaje ponderado. Ejemplo, si son 1000 chiquillos los que postulan, se ordena desde el primer alumno que postula hasta el último alumno que postula, hasta el alumno 1000. Se seleccionan a los que cumplan los cupos. Si, por ejemplo, son 100 cupos, se seleccionan a los 100 primeros de esos 1000. Y aquí viene un dato importante. Todos los años, las universidades publican cuál es el puntaje ponderado del último. Quedan seleccionados 100. La universidad siempre nos dice cuánto fue el puntaje ponderado del alumno 100. ¿De qué nos sirve eso? Nos sirve de referencia. Referencia para saber que va a ser clave para la planificación de estudio que yo haga. Ok. Vistos estos antecedentes, vamos a finalizar esta charla conversando acerca de cómo podemos preparar la prueba de transición o qué hacer ahora que todo cambió. Y aquí les voy a pedir que ordenemos un poco ideas y los voy a invitar a hacerse 3 preguntas básicamente. La primera, ¿qué quiero?
Y cuando digo el que quiero, estoy hablando de la universidad, del instituto, del CFT, de irme afuera, de lo que yo quiera que se me ocurra hacer una vez que salga de cuarto medio. Puede ser que esté súper claro, no sé, es que yo voy a ser médico porque de chico me vi Doctor House y mi regalo favorito era el estetoscopio y cuando en el colegio la bata yo era el que se colocaba la bata blanca y no, yo voy a ser médico. Puede ser que esté súper claro. Como puede ser que no esté tan claro. Mira, lo mío me gustaría medicina, quizás kinesiología, enfermería, la salud es lo que me gusta. Derecho, claramente, ni por si acaso estudiaría. Puede ser que estés en otra vereda y tú digas, mira, sabes que lo mío son las letras, la literatura, el arte. Olvídate que voy a estudiar ingeniería. Jamás en la vida se me pasaría por la cabeza. Pero, mira, puede ser que esté súper claro o no. Pero lo importante es que te lo preguntes. Es que empieces a esta nube de opciones que uno tiene, que es amplia, cuando uno se empieza a hacer esta pregunta, esa nube se empieza a hacer más chica, se empieza a acotar. Se empieza a acotar en base a los gustos que uno tiene, a las opciones que uno tiene, a las habilidades que uno tiene. ¿Y por qué es importante ir haciendo que esta nube sea un poco más chica? Porque en la medida que el objetivo sea un poquito más claro, nos permite empezar a ver, bueno, ¿qué necesito para llegar a ese objetivo? Y cuando ya empiezo a hablar de mi objetivo, uno se empieza a preguntar otra cosa, que es, ¿qué tengo? Y cuando hablo del que tengo, hablo del colegio. Y puntualmente hablo del NEM y el ranking al 75%. Esto pensando en los chicos que están en cuarto. Yo sé que hay audiencia que no es de cuarto medio, pero en algún punto van a llegar allá. Así que, ¿por qué digo que es lo que tú tienes y lo tienes al 75%? Porque todos los esfuerzos que tú hagas hoy para mejorar tu NEM y ranking, ¿importan? Claro que importan, son tremendamente válidos. Pero siendo objetivos, dado que han pasado 3 años de ramos, de materia, o al menos ya están calzados esas notas, hoy día tu NEM solamente se está jugando en un 25%. ¿Cuál es la consecuencia de eso? La consecuencia es que tu NEM hoy día puede variar en un rango de 7,5 puntos. ¿Cómo eso? Vámonos a casos extremos para que se entienda. Supongamos que tú te sacaste puros 7, de primero a tercero medio. 7, 7, 7, 7. Y llegó cuarto y dijiste, no, es que ya, suficiente. Me merezco un relajo, me merezco descansar y me sacas puros 4. ¿Qué pasaría con tu NEM? Tu NEM bajaría de un 7 a un 6,25, 7,5 puntos. ¿Qué pasa al caso contrario? ¿Qué pasa si yo, el rey del 4, y llego a cuarto medio y digo, no, basta, aquí me pongo las pilas y me saco puros 7? ¿Qué pasaría con tu NEM? Subiría de 4 a 4,75. Y todos los que estamos al medio, usualmente, lo que pasa con nuestro NEM es que si se mueve en un rango de 7,5 puntos. ¿Qué quiero decir con esto, chiquillos? Para que no se sienta como a desalentar. Lo que quiero decir es que hoy, cuando uno ya está en cuarto medio, tu NEM ya está casi definido. Puede variar, pero varía en un rango mucho más pequeño. Y si nos acordamos que habíamos dicho que el ranking, como mínimo, puede ser igual al NEM, no puede ser menos que eso, tú ya sabes cuál es tu ranking mínimo. Nadie te lo va a quitar. Si yo tengo que hoy día pensar, ok, tengo promedio 5,8, eso me da un NEM de 589, 590 y tanto, 598. Bueno, ese es mi NEM y va a ser mi ranking. Sobre eso yo empiezo a construir, a planificar. Es como cuando digo esto del ranking, siempre cito el ejemplo de como si fuera un depósito a plazo. Cuando uno va al banco y lleva plata y la coloca, hay dos opciones. La primera es que uno dice, mira, te dejo 100 lucas y las voy a retirar en 3 meses. Después de los 3 meses el banco te puede decir, mira, aquí están sus 100 lucas y acá tiene otras 100 lucas porque ganamos interés. Maravilloso, pero eso nunca pasa. Jamás va a pasar acá, no sé si en Chile o en el mundo, pero muy difícil. Como también puede pasar que después de los 3 meses tú llegues y te digan, mira, acá están tus 100.000 y aquí tenés lucas de interés. Eso fue todo lo que ganaste. Mira, sea el caso 1, el caso 2, lo que no va a pasar es que te devuelvan menos de 100. Porque eso es tuyo, ya no te lo quitan. Hoy, cuando yo empiezo a pensar en lo que tengo, en cuarto medio, me queda poco para cerrar el año, para dar la prueba, yo ya tengo un NEM y un ranking que es un antecedente
para lo que yo quiero lograr. Porque ahí viene la tercera pregunta. ¿Qué necesito? Porque si yo sé lo que quiero, o más o menos, entonces si sé lo que quiero, sé qué puntaje ponderado necesito. Ah, pero el puntaje ponderado depende del NEM y el ranking y la prueba. Ah, ya, pero yo ya conozco el NEM y el ranking. O más o menos los conozco, sé por dónde va. Entonces, ¿qué es lo que necesito? Lo que necesito es un puntaje en la prueba necesario para mis objetivos. Y aquí hay que ser súper claro, chiquillos. Esta charla no está pensada para, no, aquí que todos les vaya, que todos saquen 850 y salgan en la moneda con el presidente. No. ¿Por qué no? Porque cada uno tiene objetivos diferentes y como tiene objetivos diferentes, lo más probable es que los resultados son diferentes. El que quiere estudiar medicina, sí, probablemente le tiene que ir bien en todas las pruebas o le tiene que ir relativamente bien. Pero el que quiere estudiar ingeniería le tiene que ir más bien en matemáticas, probablemente. El que quiere estudiar derecho tiene que irle mejor en lenguaje, en historia. Lo más normal es que dependiendo del área de conocimiento, uno tiende a cargar sus fuerzas hacia un lado u otro. Yo tengo una Por lo pregunta, tanto, disculpe. Sí, dale. Yo quiero estudiar psicología. ¿Qué tendría que irme como mejor? Si tú miras las ponderaciones, y de hecho, si volvemos un par de PPTs, ¿te acuerdas que mostramos el ejemplo de psicología en la USACH? Sí. Te vas a dar cuenta que usualmente las carreras de psicología tienden a solicitar más puntaje en lenguaje e historia que en matemáticas. Sí, y eso, ahora, para llegar a esa conclusión, ¿qué es lo que debo hacer? Mirar cuáles son las ponderaciones en cada universidad. Porque es ahí donde uno dice, ejemplo, cuando uno mira ingeniería, para ponerte en el otro, irme al otro extremo, ingeniería a veces te piden 50, 60% de matemática. El mensaje es claro, ¿cierto? Es como, chuta, tengo que irme a estudiar matemática porque ahí está el foco. En psicología, lo más normal, y insisto, si tú revisas las ponderaciones, te vas a encontrar que el fuerte es siempre cargado hacia lenguaje y hacia historia. Por cierto que matemáticas se pondera, todas las pruebas, o las obligatorias se tienen que ponderar. Como mínimo, no lo mencioné, pero las pruebas siempre deben empezar como mínimo un 10%. No hay ninguna carrera que, por ejemplo, matemáticas te pida un 5%. No se puede. Siempre como mínimo es 10. Pero en general el fuerte va hacia ese lado. Para historia y lenguaje. Sí, sí. Y, insisto, lo puedes revisar con las... En DEMRE se publicó el lunes, el archivo se llama Oferta Preliminar de Carreras y Ponderaciones. Ya. Ahí tú vas a poder encontrar absolutamente todo, en cada universidad, cuánto piden en psicología, dependiendo de la universidad. ¿Ya? Ya, muchas gracias. ¿No? ¿De qué? Disculpe, yo igual tengo una duda. Sí, dale. Lo que pasa es que no me quedó claro una cosa sobre el ranking. Sí, Eh, Hay muchos alumnos de nuestro curso que se cambiaron para hacer el tercero y cuarto medio. sí, Y obviamente hicimos el primero y segundo en en otro otro colegio. colegio. Sí, El ranking se saca de acuerdo a los 2 años que yo pasé primero en un colegio y después el ranking del otro colegio. O sea, tengo que sí. separar como los 4 años en 2 años y al primero y segundo calcularlo con el ranking del colegio que estuve anteriormente. Sí, exactamente. Sí, efectivamente es como tú dices. Si yo estuve primero y segundo medio en otro colegio, las notas mías de primero y segundo se evalúan con respecto a ese colegio y tercero y cuarto se evalúa con respecto al colegio actual. Ya cuando En la- tenga los dos rankings, o sea, porque voy a tener ¿Sí? como dos rankings, se suman y se dividen por dos, ¿qué tengo que hacer con eso? O sea, Sí, ahí se hace un promedio de esos dos rankings. Ahora, promedio de ya. sí, hay una fórmula que, de hecho, después cuando terminemos la charla, bajo la presentación, la puedo mostrar, que está en uno de los archivos del DEMRE y se explica. Con fórmula dice ranking colegio 1, ranking colegio 2, se saca un promedio y ese es tu ranking final. Ah, ya, Ahora, ya. ojo, que en el ejemplo que tú me estás dando se hace un promedio, ¿por qué? Porque estuviste primero y segundo en un colegio y tercero y cuarto en otro. Se da la casualidad que estuviste en la mitad y la mitad, por eso es un promedio. Si hubieses estado un año en un colegio y 3 años en otro colegio, técnicamente es un promedio, pero hay una
salvedad en la fórmula que al final se hace una ponderación entre el primer año y los otros 3 en el otro colegio. ¿Ya? Ya, ya, Hago la ya. salvedad para no quedarse solo con que es promedio. ¿Ya? Ah, ya, ya. Ok. Entonces, retomando. ¿Qué necesito? Necesito un puntaje. Entonces, con estas 3 cosas que hemos conversado, estas 3 preguntas que uno se puede plantear, la pregunta es, bueno, ¿y qué hago con eso? ¿Qué hago con todo esto si la prueba es nueva? Uno, si hay pocos o casi ningún ensayo, o sea, tenemos poco material en la prueba, es un hecho, y rematemos la historia con COVID-19 que nos tiene en esta locura cósmica universal trabajando de esta forma distinta y complicada. Bueno, dado eso, la invitación que les hago es hablar de una estrategia de preparación. Cuando hablamos de estrategia, hablo de que para rendir la prueba se necesitan 2 cosas, chiquillos. Conocimiento y técnica. Conocimiento. El mejor alumno de Chile, de octavo básico, si da la prueba le va a ir mal. Aunque sea el mejor de Chile. Pero está en octavo. Es chiquitito. Le falta 4 años más para poder adquirir conocimientos necesarios para rendir la prueba. Por lo tanto, los conocimientos son necesarios, qué duda cabe. Ahora, toda la oferta que uno se concentra va hacia el conocimiento. Los preuniversitarios nos enseñan conocimiento, el colegio se encarga, por cierto, de eso, las clases particulares, los preuniversitarios online, hay sitios web, todos apuntan al conocimiento. Pero una cosa que la mayoría descuida, chiquillos, es la técnica, que es donde la mayoría falla. ¿Y a qué me refiero con la técnica? Me refiero a esto que yo le llamo, y que quizá los profesores que están en la audiencia me van a empatizar con esto. Yo le llamé glosario de frases típicas post-PSU y que seguramente a muchos les va a pasar post la prueba. Oye, ¿cómo te fue en la prueba? Uy, me faltó tiempo, mira, si yo me sabía la respuesta. Yo me la sabía, si tenía claro. Y de repente, tiempo, 5 minutos. ¡Oh! Me faltó tiempo. Oye, ¿cómo te fue en la prueba? Pucha, no me pude concentrar. Mira, había una construcción al lado metiendo ruido con el taladro todo el rato, ¿no? Ah, encima un compadre de hondo en la sala, no, todo mal. No me pude concentrar. Esta es mi favorita, que la he escuchado muchas veces. Oye, ¿cómo te fue en la prueba? Bien, contesté 50, pero seguro. 10 minutos después, tomé la micro. 2 parados más allá. Voy pensando en la prueba. Parece que me equivoqué en 2. Después empecé a conversar con mi amigo. Llegué a la casa. Parece que la vendí en varias. Al otro día. No me fue tan bien, parece. ¿Qué fallé en los 3 casos, chiquillos? Me faltó tiempo. No me concentré. Creí que iba a creí que tenía todo bueno y después me di cuenta que no. Técnica. Y la técnica se trabaja. ¿Y cómo se trabaja? A través del conocimiento. El conocimiento es, ya vimos que es una parte. Necesitas el conocimiento, claramente. Pero la técnica tiene mucho que ver con la preparación y con la disciplina que uno toma en hacer esto. Es por eso que mi invitación, y les pido que pongan harta atención en esta parte, es una estrategia llamada ensayos eficientes. Ya dijimos que la prueba tiene 2 cosas, ¿cierto? Conocimiento y técnica. El objetivo de esta técnica es el objetivo de esta estrategia es fortalecer la técnica de la prueba. Pero aquí alguien me va a decir, oye, para un poco. ¿Cómo voy a hacer ensayos si hoy día no hay ningún ensayo o hay un ensayo sobre la nueva prueba? Ya. Vamos por partes. Sí, es una realidad. Hoy día hay poca información sobre esta nueva prueba. Es un hecho, es real. Pero obviamente queremos que te vaya bien. Ensayos eficientes es una técnica que apunta a que planifiques tu estudio desde la práctica. Y si tenemos que practicar, todo el material que hoy día disponemos sirve y mucho. A mí me gusta el fútbol y voy a hacer la analogía futbolística. Cuando uno ve los equipos que se van de pretemporada, se van a la playa a veces y trotan en la playa. Uno dice, bueno, pero las canchas no son de arena, son de pasto. Bueno, mi viejo siempre decía que si uno corre en la arena, vuela en pasto. Si yo tengo que practicar todo lo que hoy día disponemos, todo el material que tienes en internet, que lo puedes encontrar fácilmente, sirve y muchísimo. No hay que desperdiciarlo. Porque la clave de esta técnica se divide en 4 pasos, que los vamos a ver. Las claves son la autogestión y la constancia. ¿Qué duda cabe que hoy día, hoy, en el escenario que estamos viviendo, eso es fundamental?
La autogestión, podríamos hoy día estar todos con las cámaras apagadas y quizás durmiendo, no estando acá, son las casi 8 de la noche, pero estamos acá, estamos concentrados, estamos escuchando esta charla. Autogestión. Y la constancia, algo que se mira se mira tan poco y que es vital para lograr las cosas. Típico en la universidad que uno escucha a los chiquillos decir, hoy tengo que leer 200 páginas para mañana. La constancia es leer 200 páginas en 20 días quizás. La constancia es comerse la comida del mes en un mes y no en un día. La constancia no es cantidad, es avanzar. De a poco, sí, de a poco, pero de forma constante, permanente. Porque eso sumado a esta técnica te va a permitir medir tus resultados, detectar el error, mejorar tu error y trabajar tu margen de error. ¿De qué forma? 4 pasos. ¿Cuáles son estos 4 pasos? Bueno, hay 3 que ya los vimos. ¿Qué quiero, qué tengo, qué necesito? Me pregunto, ¿qué quiero? Quiero psicología del Lusach. Perfecto. Las ponderaciones están acá. Contestando tu pregunta justo, si te fijas, lenguaje es 25, matemáticas 15, historia un 10. El lenguaje y matemáticas, historia son mayor que matemáticas. Ok, quiero psicología. Sé cuánto fue el último matriculado. Ah, perfecto. ¿Qué tengo? Tengo un NEM a la fecha. 6,23. Ah, tengo 6,71 en NEM. Mi ranking es igual. Oiga, pero quizás yo tengo mejor ranking porque estoy por sobre el promedio. Qué bueno si tienes mejor ranking. Te va a ayudar, va a ser un beneficio que vas a tener. Pero saca tus cuentas a la baja. ¿Te va a permitir hacer qué? Te va a permitir contestar el qué necesito. Y el qué necesito, cuando tú metes a la juguera esto y dices, ah, ok, quiero esta carrera, estas son las ponderaciones, este es mi NEM. Lo que necesito es un puntaje. Es un puntaje para lograr mis objetivos. Y como vimos anteriormente que cuando yo hablo de 750 y yo con las tablas de transformación puedo decir, ah, 750 significa sacar tantas buenas en la prueba, ¿qué es lo que queda? El cuarto paso, practicar ensayos eficientes. Y aquí les pido poner atención a este apellido que coloco en 3 consejos muy simples. Primero, haz tu ensayo en condiciones reales, con tiempo, sin interrupción, con lápiz y papel. Con tiempo y sin interrupción. ¿Qué pasa cuando uno prepara la prueba? Uno se puede llenar de conocimiento y no, tengo que estudiar, estudiar, estudiar. Pero hay que acostumbrarse a estar 2 horas 30 sentado, sin interrupción, de forma constante. Uno a veces se pone a hacer un ensayo, está en la casa y quizá le da hambre y se va al refri, se hace un pancito, o suena el WhatsApp y se ríe, jajaja. Y la prueba no funciona así. La prueba son 2 horas 30 que hay que estar sentado con lápiz y papel, algo no menor. Hoy día sabemos que la tecnología nos permite hacer ensayos online, ¿cierto? Pero la prueba no es online. Es un lápiz, es un papel, es una goma. Me pasó a mí en su tiempo, cuando años atrás di la prueba, que yo para matemáticas siempre llevaba hojas adicionales, porque me gustaba hacer los cálculos en esas hojas. Hasta que alguien me dijo, oye, pero si no se pueden llevar hojas. ¿Pero cómo? Y empecé a pensar, chuta, ¿y tendré espacio en los facsímiles para hacer los ejercicios? Y la calidad del papel no es muy buena, entonces si se me rompe la hoja, y empecé a pasarme una cantidad de rollo. Práctica. Cuando hablamos cuando tú necesitas concentrarte, abstraerte de tu entorno, puede ser que ojalá no pase, ojalá Dios no quiera, pero te va a tocar quizá una construcción al frente. Hay que acostumbrarse a hacer una prueba en un tiempo determinado sin interrupción. Y eso lo puedes hacer hoy mismo. Segundo, revisa tu ensayo con las claves disponibles. Calcula las buenas totales y calcula las buenas por ítem. Es sumamente importante que ustedes se conozcan a sí mismos y empiecen a reconocer qué es lo que saben y lo que no saben. ¿Cuál es el error que uno comete cuando llega al colegio o cuando está en cuarto medio? No, si no sé nada y tengo que hacer preo y tengo que... Y uno se empieza se tira encima y dice, no, es que no sé nada y... Mira, sea como sea, uno lleva 11 años estudiando. Y eso, aunque uno crea que no queda y queda mucho. Lo que uno tiene que aprender es a reconocer en qué cosas soy bueno y en qué cosas soy malo. Matemática. ¿Necesito estudiar números y proporciones? Si veo que me va bien en ese ítem, o necesito estudiar geometría.
Y si hablo de geometría, ¿necesito estudiar área y perímetro o necesito estudiar, qué sé yo, teorema de Tales, teorema de Euclides? Este punto es el equivalente a como pasa con los doctores. El doctor, aparte de su experiencia clínica que puede observar un paciente, ¿en qué se basa para hacer diagnóstico? En los exámenes. Necesita exámenes de apoyo. En este minuto, ustedes son el doctor, los ensayos son sus exámenes y el paciente son ustedes mismos. Si ustedes se aprenden a conocer, van a empezar no a estudiar por estudiar, van a empezar a estudiar aquellas cosas que realmente necesitan. Y tercero, que se complementa con lo que acabo de decir, es las malas vuelvan a hacerlas a modo de guía. ¿A qué me refiero con esto? Uno hace el ensayo, está sentado 2 horas y media, sin interrupción, sin obviamente ningún tipo de ayuda. Termina el ensayo, lo corrijo, buenas, malas, buenas, malas. Dejo el ensayo un rato, me voy a comer, quizá pasa el otro día. Pero no dejen perdido ese ensayo en el tiempo. Tomen ese papel y las malas, las que las marcaron con X, háganlas como guía, con un compañero, con un profe, con apoyo de internet, con un libro, como quieran. Pero cuando uno empieza a hacer las malas, corregir los errores aumenta la capacidad de iniciativa para observar, indagar, rectificar. Se trata de aprovecharlos para avanzar en la adquisición de conocimientos. ¿Cuántos? Yo creo que aquí toda la audiencia nos ha pasado en la vida. Necesitamos del error para entender en qué estábamos equivocados. Sí, no era el que conquistó Chile es Pedro Valdivia y no Diego de Almagro. Siempre los confundo. Uno descubrió, el otro conquistó. Ese minuto del error es tan valioso, porque es como si esas neuronas que a veces están que uno no le hacen conexión, ¡pah!, se solidifican. Y te permiten saber dónde está el error. Y te permiten, por cierto, trabajarlo de forma más efectiva. En el fondo, la invitación que les hago, chiquillos, es a caer en un ciclo, que es practicar, medir, detectar, mejorar. Practicar, medir, detectar, mejorar. Uno dice, pero ¿cómo lo hago? Hoy día estamos en julio. Ya sabemos que la prueba es en enero. Por lo tanto, nos queda agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre. 5 meses. 5 por 4, 20. Si ustedes hicieran un ensayo por semana, uno, y se dedicaran a revisar solo ese ensayo por semana, harían 20 ensayos. Créanme que nadie hace 20 ensayos, o muy pocos lo hacen. Es que el primer ensayo me va a ir mal, no importa. Es una mejora continua. Quizá al principio no me va tan bien, pero la constancia es la que te va a permitir ir detectando dónde están tus errores, reparando esos errores y haciendo que tu estudio sea más efectivo. En el fondo, tal como mencioné, es un método de mejora continua, donde la autogestión y la constancia son vitales. Les permite trabajar y mejorar su margen de error. Cuando digo margen de error, es lo que me refería del que contesta 50 buenas seguras. Cuando uno ve, voy a citar de nuevo fútbol, a Messi que tira tiros libres y le achunta todos los tiros libres, uno siempre intenta pensar que las personas talentosas nacen talentosas. El talento se desarrolla. Seguramente Messi se quedaba tirando tiros libres y decían le achuntaba 10 y después le achuntaba 20 y después le achuntaba 30. Y él sabe en su fuero interno que aunque tire de los 100 que tire, se va a equivocar en 3, 4. Es su margen de error. Cuando los chiquillos se dan la prueba, y se los digo, los que son puntaje nacional, que es maravilloso y salen con su diploma, jajaja, créanme que detrás de ellos hubo el doble o triple de chiquillos que fueron a sus casas diciendo: papá, fui puntaje nacional. Me va a llamar el ministro. Y se quedaron esperando que el ministro los llame y cuando vieron sus resultados se dieron cuenta que no lo fueron. ¿Por qué? No tienen idea. Margen de error. El margen de error se trabaja con práctica. Y porque, como mencionaba, esto les va a permitir focalizar su estudio, detectar de forma temprana los errores, clave, optimizar el estudio en función de los resultados que cada uno de ustedes necesita. Sabemos que este año ha sido súper complejo a todos, pero espero que esta información que hemos conversado la puedan digerir. Para eso ustedes tienen la charla en PDF, esta charla queda grabada, y poder sacar conclusiones. Lo importante es tener claro cuáles son las normas de este proceso y con eso poder tomar acción en función de los resultados que cada uno de ustedes necesita. Hoy día, lo que estamos viviendo en el mundo es
Una situación inédita que abre muchas posibilidades, donde ustedes son actores fundamentales. Porque el mundo, como conocemos, con estas dinámicas típicas que tenemos, no va a ser así. La tecnología va a jugar un rol importante. La cantidad de opciones que hoy día existen, a diferencia de años atrás, para estudiar, ya no solamente se limitan a las universidades, están los institutos, está la educación online. Ojo, es una realidad hoy. Así que espero que hayan podido disfrutar esta charla, tanto a ustedes, chiquillos, chiquillas, a los papás, a la comunidad escolar, y cedo el tiempo para poder ver preguntas, dudas, consultas que existan al respecto. Muchas gracias por la atención. Si hay dudas, consultas, cedo la palabra para poder conversarlas abiertamente. Yo quiero agradecer, Marcos Vega por ¿Sí? acá, quiero agradecer que no soy para nada un erudito, yo hice la práctica académica, así que soy Somos muy dos. poquito. Sí, pero le agradezco cualquier cantidad. Voy a conversarlo harto con Gonzalo y me da la idea de los márgenes y por qué lo he apoyado harto en este teletrabajo. Yo trabajo en Chuquicamata, pero estoy en teletrabajo hace más de un mes y medio y lo he apoyado harto al negrito y creo que con estas pildoritas y más el concepto global que nos ha dado, creo que quedó bastante claro. Se agradece mucho. Qué bueno. Gracias, don Marco. ¿Alguien más que quiera Buenas consultar? noches. Buenas noches. Consulta, Hola. Sí, respecto dígame. a los puntajes de corte de las carreras del año pasado, ¿se van a mantener para este año o va a haber algún tipo de margen respecto a cada carrera con respecto a los puntajes de Bien. corte? Repito un poco, esto es importante entenderlo. La universidad, ¿qué es el puntaje de corte? Porque uno puede pensar como un límite nominal, como decir, mira, 600 y de 600 para arriba quedas, de 600 para abajo no quedas. No, los puntajes de corte básicamente son, la universidad tiene cupos, tiene 100 cupos. Postulan a esa universidad 100.000 personas, de esas 1.000 personas quedan 100. De esas 100, lo que todos los años se nos comenta es, y esa información sí es pública, tú puedes saber, mira, aterricémoslo, psicología en la Alberto Hurtado. Ok, yo voy a ver psicología Alberto Hurtado el año pasado, de los 100 que quedaron, el último quedó con 660. Eso es lo que se conoce como el puntaje del último matriculado o de corte. No es un dato que diga, este año 660 va a ser exactamente 660, va a depender única y exclusivamente de cuántos postulen esa carrera y con qué puntaje lo hagan. Ahora, la respuesta puede ser súper ambigua, pero para tranquilidad o por lo menos para saber cómo funciona esto, la experiencia demuestra que año a año esos puntajes de corte mantienen un orden de magnitud. Eso sí es importante mencionarlo. Cuando uno ve, yo quiero estudiar psicología en la Alberto Hurtado y el último año el que entró con 660, lo que suele pasar es que ese puntaje se suele mantener bajo dos condiciones. La primera, que se mantengan las ponderaciones iguales. Y ahí sí tenemos un punto este año, que efectivamente este año, como es una prueba nueva, las ponderaciones son distintas. Mi revisión inicial es que no son tan distintas en porcentaje, porque si yo cambio los porcentajes, cambia esa ponderación. Y lo segundo, por lo tanto, mi primera sugerencia es, si yo miro el puntaje de corte, mirar cuál fue el puntaje, la forma en que se calcula ese puntaje el año anterior. Te lo voy a colocar con un ejemplo súper concreto. Yo coloqué en la charla, se vieron que decía psicología en la USAID, ¿cierto? Las ponderaciones son las mismas que la prueba anterior. Claro, la prueba se llama distinto. Anteriormente era 10 NEM, 40 ranking, 25 lenguaje, 15 matemática, 10 historia. Ahora esas ponderaciones son iguales, solo que en vez de decir lenguaje digo comprensión lectora. Si me preguntas si se mantienen los cupos, ¿se debiera mantener el puntaje de corte? Es muy probable que sí. Lo que uno tiene que planificar su estudio es que ese puntaje de corte que es estadístico, si yo sé que debo estar en ese orden, obviamente yo tengo que apostar un poco a tener un rendimiento superior a eso, o que me permita eventualmente, porque esa duda está todos los años, uno siempre está con la inquietud, sube, baja, sube, baja. En términos estadísticos, y ahí también viene algo que cuando yo menciono cómo se construyen los puntajes,
los puntajes, insisto, siempre van a tener de 500 para arriba y de 500 hacia abajo, y eso hace que siempre la distribución de puntajes es igual. No, eso no es tan, eso hace que en términos de resultados, para decirlo exageradamente, no hay ningún año donde el 80% tenga 700 puntos. Eso no puede pasar. No pasa, de hecho. Así que mi consejo es revisar las ponderaciones, siempre el puntaje de corte, y que esa sea tu referencia de rendimiento para saber a dónde puedo apuntar. Eso. Muy bien. Muchas Gracias. gracias. No, hay que... Tengo una consulta también. ¿Sí? Bueno, Sí. primero que nada agradecer porque la charla, o sea, ha sido muy clara, muy didáctica y sobre todo motivacional. Yo creo que hasta yo me motivé con ganas de ir a dar la Ah, no sé, pero uno agradece, o no sé, yo creo que varios de los papás, no sé si tuvimos la oportunidad en algún momento de haber tenido algo y nos hubiese encantado haber tenido una charla o alguien que nos explicara tan claro y tan didáctico, insisto, cómo funciona esto. Mi pregunta es si el alumno a lo mejor este año no quiere dar la PC, porque puede ser que no, o la da y no le va bien. Para el próximo año también se mantiene su NEM, ¿cuánto tiempo dura eso? ¿Cuánto tiempo dura el tema del ranking? No sé si me Bueno, explico. sí, súper. Lo primero, para hacer la pregunta bien, para responder de forma súper completa, la prueba se puede rendir cuantas veces yo quiera. Primera parte. ¿Ya? Lo segundo, que no lo mencioné en la charla, es que el puntaje dura 2 años. ¿Qué significa eso? Que quien dé la prueba este año, sea el puntaje que saque, diga, es que lo voy a dar el próximo año, el puntaje de este año le puede servir para postular al siguiente año. Es más, cuando uno postula al año 2000, a fines del 2021, si es que así fuese, el sistema va a tomar los 2 puntajes y va a elegir el mejor. ¿Ya? Eso es importante saberlo para efectos de... El NEM se mantiene y se va a mantener, y lo digo casi de forma explícita, de aquí a 2 años más, porque la prueba tiene una escala de 150 a 850. Y durante los últimos años el NEM ha ido cambiando para llegar a esta escala. En 2 años más va a llegar a su escala definitiva. Por lo tanto, si tú sacaste un promedio 6.1, tu 6.1 va a equivaler a un NEM que va a ser siempre el mismo. No va a cambiar. No así con el ranking. Ahí tenemos un tema. Que el ranking sí se mide con respecto a la generación del año donde se está dando la prueba. Eso sí es la referencia. Eso significa que si yo pasan 5 años y en 5 años más doy la prueba, cuando yo dé la prueba, el Mineduc va a decir, ¿cuál es su NEM? 6.1, listo, es tanto. ¿Cuál es su ranking? Su ranking va a ser 6.1 visto con respecto al colegio Juan Pablo II, pero de aquí a 5 años vamos a estar al 2025, si Dios quiere y no nos mate el COVID y estamos todos vivos, 2025, 2024, 2023. Esa es la referencia, ¿ya? Para ser súper preciso con la respuesta. Eso. Una consulta. ¿Sí? Si, por ejemplo, yo tengo un ranking súper alto, más o menos estimación, ¿cuántos años podría llegar a durarme? O sea, de tener un buen ranking y no me bajaría por la nueva generación. 2 asumiendo, ahora, piensa tú que el año que tú estás va a tomar tu referencia actual. Al año que sigue vas a tener la misma referencia que va a pesar 2/3. Al tercer año va a tener la referencia que tú tomaste va a pesar 1/3. Ahora, como uno siempre se pone el caso, no quiero ser con esto optimista al voleo, pero hay que tener presente que la estadística usualmente hace que cuando hablamos vimos que el promedio del colegio es un 5.5 y un 6.5, y quizás Jorge, que tiene más experiencia, se lo puede reafirmar. Eso se mantiene usualmente en el tiempo. No es tan fácil moverlo, ojo. Es como, voy a ponerlo en ejemplo, cuando uno dice que la temperatura del planeta suba 1 grado. Uno dice, pero si 1 grado es 1 grado. Chuta, para que se mueva 1 grado la temperatura del planeta, tienen que pasar muchas cosas y es un problema grande. Por lo mismo, los promedios de un colegio, te lo digo como experiencia, yo llevo 10 años trabajando en el colegio San Ignacio Alonso Valle, y los promedios siguen siendo los mismos de hace 10 años, de nota.
Voy a decir, ¿por qué? Siguen siendo los mismos. Es un tema estadístico y usualmente tienden a ser más estables. Así que si tú tienes un buen ranking, es probable que ese ranking se pueda mantener en el tiempo. Y además, tal como sigo mencionando, hay que apostar también al hecho de que siempre, por lo menos en las carreras, se juega mucho en la prueba. La prueba pesa más. Aun cuando, si bien es cierto, el ministerio ya le está diciendo a la universidad, si usted quiere, tomen un 70% de las notas, pero ustedes vieron de la revisión aleatoria que hice, insisto, no he revisado todo, tengo pendiente hacer esa pega más específica, pero no hay ninguna carrera que supere el 50% en NEMI ranking. La prueba sigue pesando más del 50%. Así que lo tomaría como antecedente para lo que vaya eventualmente uno a plantear hacia adelante. Eso. Bien, Cristian, en el mensaje hay una pregunta de Matías Apablaza. Adelante. Dice, si hago la prueba de historia o ciencia, ¿se suma al puntaje total aunque este sea bajo? No sé si Matías tiene audio como para... me quedo como la duda, pero... A ver. La prueba de historia y ciencias es una prueba electiva. Primero, va a depender de dónde yo postule. Si la carrera me pide historia, necesito dar la prueba de historia. Si la prueba de ciencia necesita ciencia, va a pedir ciencia. Las pruebas selectivas solo tienen su utilidad para postular a las carreras. Y me voy a enganchar de algo que hablamos en la tarde, Jorge, pero ¿por qué hago esta mención? Porque las pruebas de lenguaje y matemáticas, que obviamente sirven para postular, también sirven para otras cosas, como por ejemplo, beca y financiamiento. ¿Ok? Conversamos con Jorge que vamos a realizar una charla en septiembre, ¿cierto? Por ahí Sí, estamos. el 9. El 9 de septiembre, específicamente de beca y financiamiento, que es un temazo en Chile, porque acá en Chile estudiar es una locura, así que hay que optar a beca, hay que optar a crédito, hay que optar a financiamiento. Ahí sí las pruebas de lenguaje y matemáticas son siempre el indicador que se mide para ciertos cortes, no las selectivas, ¿ya? Así que si tú me preguntas si se suma el puntaje total, si se suma este análisis de lenguaje y matemáticas que sirve para otras cosas, no. Lenguaje y matemáticas siempre por sí solo se usan para ciertos indicadores. Las pruebas electivas solo sirven para las carreras a las que yo postule y si es que piden que yo postule. Hago la mención, perdón, con ciencias, que también pasa mucho. Yo quiero estudiar, no sé, medicina. ¿Qué electivo elijo? ¿No? ¿Elegir biología? No. Tú tienes que dar la prueba de ciencia. Si tú eliges física porque es más fácil para ti, bien. Pero no hay una condición en las pruebas de ciencia, llegar ciencias físicas. No. Eso es a libre elección de cada uno. Lo que sí, si la carrera pide ciencia, hay que dar ciencia. Eso sí. Ya, Matías dice que resolvió la duda, qué bueno. Sí. Bueno, a todo esto, hago el... Sí, dale. La última. Sí, obvio. Que había escuchado que si supuestamente es verdad que podría tener un puntaje extra por haber estudiado en una educación de adultos o no. Lo repito porque lo mencioné en la charla, pero lo voy a repetir de todas formas. No, tranqui, sí. Eso siempre pasa mucho, ojo, y con esto voy a empatizar. Y voy a hacer un comentario más personal ya que me invitaron a la familia. Yo estoy en un colegio técnico. Entonces los colegios técnicos, yo estoy de dibujo técnico. Uno que dice, estoy en un técnico, tengo más puntaje que el humanista. Y el adulto, tal como tú me dices, me das más puntaje que... Efectivamente, las tablas de NEM son 3 tablas. Una tabla para humanista científico diurno, técnico profesional, humanista científico adulto. ¿Ya? ¿Las tablas son distintas? Sí, son distintas. La pregunta es, ¿cuál es la diferencia en punto? En el caso del humanista científico, la diferencia más grande que tú te vas a encontrar de puntaje entre el NEM de un humanista científico diurno y tú es de 3 puntos. Esa es la diferencia máxima. En promedio es 1,44 puntos. Por lo tanto, siendo específico a tu pregunta, ¿son distintas y es más? Sí. ¿Son significativas? No. Son en términos... Puede ser que quizás por una centésima se juegue el partido y me favorezca haber estado en un adulto.
puede ser, pero sería irresponsable de mi parte decirte, sí, tranquilo, si te dan más puntaje y con eso, no. En términos estadísticos son iguales, así que no tomaría eso como un antecedente para pensar que hay una ventaja por sobre otro tipo de educación. Ah, ya, muchas gracias. Yo tengo una pregunta. Sí. Lo del porcentaje del NEM, el ranking y la prueba varía, depende de la universidad de la carrera, ¿cierto? Así es. Pero ya sabes dónde lo puedo ver. Eso lo puedes ver y lo voy a hacer automático, así que aprovechen dame un segundo, lo voy a buscar en internet. Ya. El día de ayer se publicó en el DEMRE un archivo llamado, voy a dejar el link para que todo aquel que lo pueda ver, por favor, véanlo, es ahí donde uno tiene que ir a las fuentes oficiales. Estoy buscándolo acá, dame un segundo. Ya, se llama Oferta Preliminar de Carreras. Lo voy a dejar ahora en el chat. Es un archivo como de 120 páginas. En ese archivo, que ustedes, por favor, bájenlo, véanlo, aparecen las 43 universidades que funcionan con este sistema. Para los que son un poco más viejos, nos acordamos que antes eran como las universidades estatales, que en el fondo era el Consejo Rectores. Bueno, eso se amplió. Hoy día están las que nosotros conocíamos como las del Consejo Rectores. Hay universidades privadas en el sistema. Son hartas, ¿ya? Así que ahí es donde tú puedes ver cada universidad, todas las carreras y cuál es la ponderación uno por uno. Ya, gracias. Y para cerrar la pregunta, el puntaje de corte que se comentó, eso sí se ve en las páginas web de cada universidad. No es una información que se publica en ese archivo. Yo tengo una consulta. Sí, dale. Si pertenezco a un club deportivo federado, ¿tengo alguna ventaja? La ventaja va a estar dada dependiendo si tú postulas a la universidad, y aquí agradezco tu pregunta, agradezco tu pregunta, Matías, pero las universidades tienen el proceso de admisión especial, pero eso no tiene que preguntar en las casas de estudio. Ellos abren procesos en paralelo. Me imagino tú, si estás en un club deportivo y tú dices, oye, ¿sabes qué? Voy a postular a ser parte de la selección de la Chile, por ejemplo, se puede averiguar directamente con la casa de estudio. Y ellos te van a informar de cuáles son los requisitos, cuáles son las postulaciones que ellos hacen, y hay procesos que son paralelos a la prueba, absolutamente. Así que, ojo, no tomes como respuesta esto, porque yo soy del club deportivo, entonces yo voy con el carnet, con la medalla de campeón Liga 2020, y con eso no. Tiene que haber un proceso previo a postulación que es directo con cada universidad. Ojo con eso. Yo tengo una pregunta. Sí. ¿Las respuestas malas afectan a las buenas? No, eso se acabó. Anteriormente, en la época de nosotros, nos decían, calcule su puntaje, buenas menos malas dividido en 4. Eso se acabó. Hoy día, número de buenas igual puntaje. Por lo tanto, esa tabla que tú ves ahí, que que está en la charla, dice a número de buenas igual puntaje. Es súper simple. Muchas gracias. Así que puedes contestar tranquilamente, por favor, obviamente, contesta con conciencia, pero no hay un descuento de las malas. Eso. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguno que ya quiera consultar algo más? Yo, don Jorge. Ya se nos va. Tomando la pregunta de Matías, la admisión especial que tiene cada universidad, ¿igual deben dar la prueba? Depende de los requisitos de la admisión especial. Lo más usual es que sí, siempre la prueba se debe dar. Ya. Es un requisito higiénico casi, es como un check, sí, tiene que dar la prueba. Pero sí, dependiendo, y eso depende mucho de las normas especiales. No las comento en su conjunto porque tal como menciona DEMRE en el último informe que publicó, cada universidad tiene normas específicas que van a depender de si es que el ministerio se las aprueba o no. Pero lo importante es, si hay admisión especial y si uno ve que puede ser habilitado para ello, averiguarlo directamente con cada casa de estudio. Pero sí, la prueba es un requisito que hay que darlo. Sí, no contaría con el hecho de no darla, al revés, yo tomaría como dato que sí hay que darla. Gracias. Eso. Tengo otra pregunta. Sí, dale. El ministro de Educación, Ministerio de Educación, ¿va a tener disponibles los ensayos?
El día 11 de junio se publicó en el... A ver, para tener claro quiénes son las partes de este proceso, el proceso de admisión lo lidera la Subsecretaría de Educación. Quien hace la prueba, ejecuta la prueba, revisa la prueba e informa los resultados es el DEMRE, Departamento de Admisión y Registro Educacional, que depende de la Universidad de Chile. DEMRE es el que publica los modelos de las pruebas. Como buena noticia, esos modelos ya fueron publicados. Te los voy a dejar ahora en el chat para que los puedan ver, ¿ya? Pero si tú te metes a la página del DEMRE, te vas a encontrar con los modelos de las pruebas de transición que vienen con sus pautas y con, si no me equivoco, con las claves, de hecho, y con algunas respuestas. Lo voy a dejar acá en el chat para que lo puedas ver. Mi consejo es claramente hay que revisar esos modelos. ¿Por qué? Porque el parámetro de qué es lo que se pregunta en la prueba lo vas a encontrar ahí. Te lo digo desde mi experiencia de profe. Yo he sido profe de matemática y física hartos años. Y pasa mucho en física que la prueba, claro, si uno dice estudiar física, ¡ay, qué es peludo! Fórmulas, para allá, para acá. Y hay chiquillos que se preparan por una prueba llena de fórmulas y se encuentran con puros gráficos. Y dicen, oye, pero la prueba era fácil. Porque muchas veces uno se encuentra con instrumentos, con ensayos en internet, que pueden ser súper difíciles, pero que no reflejan la real forma en cómo se mide esta prueba. Mi consejo es revisar siempre el DEMRE, la fuente oficial. Y ese te da un buen parámetro. Tú dices, ok, esta es la forma, estos son los tipos de preguntas. Usualmente la prueba no es una prueba que, si bien es cierto, hay que saber cálculos de ciertas cosas, pero evita un poco eso, siempre va más a los contenidos, a no ponerse a calcular pi, por ejemplo. Nadie tiene que aprenderse que pi es 3,1415, no. Hay que entender qué es pi y es usarlo en algún cálculo de área, etcétera. ¿Ya? Eso. Muy bien. Don Edgardo, ¿usted parece que quería hacer otra consulta? ¿O, sí, Juana? sí. Yeah. El otro día fue un tema de conversación en la casa. ¿Ya? Porque de repente también puede pasar que a lo mejor los chiquillos, algunos no quieren este año dar la prueba, digamos. O sea, están no sé si un año sabático. Es su derecho, pero bueno, pero puede que lo piensen así. Pero yo le decía que a lo mejor también es bueno vivir la experiencia de dar la prueba independiente que quieran estudiar el próximo año. O sea, qué mejor que poder, o sea, a ver, ¿cómo explicarme? Que tengan, que la vivan, que la den, Sí. que si el otro año realmente, o sea, si se quieren preparar este año, digamos que viene en un preuniversitario o hacer otras cosas, que vivan ya la experiencia y así va a ser, digamos, más fácil el año que viene darla, digamos, con su otro fin, ya, digamos, definitivo, que es como postular a la universidad. Eso es lo que yo quisiera ¿qué opinan como profesor al respecto? Voy a citar más estudios. Hay estudios realizados que demuestran que los alumnos que una vez que egresan rinden la prueba, estadísticamente no logran muchas veces superar los rendimientos que tuvieron en su prueba mientras estaban en el colegio. ¿Por qué? Porque el colegio, con todas las vicisitudes que uno ve, porque uno obviamente, el cuarto medio es complejo. Tengo que estudiar para la prueba, tengo que terminar cuarto medio, es el último año, me estoy despidiendo de mis compañeros, hoy día esta situación de COVID casi que nos multiplica por 1000. Entonces uno dice, bueno, de repente se ve como si fuera con 5 platos así tirando para arriba y de repente necesito soltar uno. Y a veces uno dice, bueno, si la prueba se puede dar todos los años y no tengo claro, ya, listo, lo suelto. Pero hay un training de estudio que uno ya tiene, que es el colegio. Por eso yo recalco y tomen, por favor, repasen esta parte de la técnica. Cuando hablo de la técnica, hablo de que los conocimientos, uno siempre ignora que están, pero existen. Porque uno lleva estudiando y esos estudios efectivamente dejan mella en uno. Pero la técnica es súper importante, tiene que ver con el training, tiene que ver con la disciplina, tiene que ver con esta dinámica de mantenerse estudiando. Comparto lo que dice Edgardo, no hay mejor... Desde el punto de vista económico entiendo que hoy día buena parte de las personas que rinden la prueba, el Estado es quien cancela el valor de la prueba. Por lo tanto, si lo pensaras
Desde una decisión económica, bueno, la prueba, comillas, gratis. Bien. Ahí, Por lo perdón, tanto, Cristian, sí. nosotros al ser colegio particular no tenemos ese beneficio de que nuestros alumnos rindan la prueba gratis. Chuta, ya, bueno, pero sí concuerden que es bueno prepararse. Es más, incluso tú puedes sacar, porque uno siempre saca, eso, ojo, yo tratando de empatizar con ustedes, chiquillos, nos pasa a todos en la vida. Si uno también siempre ve que el mañana es mejor que el hoy. Entonces, como, no, si mañana voy a hacerlo mejor ya. Entonces empieza a chutear para adelante. Prepárenla. Prepárenla y ve hasta qué punto esa preparación les permite, porque muchas veces uno deja el proyecto, dice, para el próximo año, asumiendo que no me puedo preparar, que no voy a hacerlo y uno se empieza a llenar de ideas internas sobre cosas que son puros supuestos hoy. Porque hoy es un supuesto, es el supuesto de que no voy a alcanzar, que no me va a dar tiempo de estudiar. Vivan más el presente, estudien, preparen esta prueba con constancia. No les digo con cantidad, ojo, pero sí con constancia. Yo mencioné hacer un ensayo a la semana. Hagan uno cada 2 semanas. Pero mantengan esa constancia y por favor rindan la prueba. Porque tal como dice Edgardo, les va a permitir tener claro la realidad, lo que genera la sensación de estar chuta. Son 2 horas y media, estoy aquí y no puedo salir. Y quizás, ojo, se pueden encontrar con una grata sorpresa del resultado si es que ustedes trabajaron a conciencia. Mi experiencia es que todos aquellos que trabajan a conciencia siempre obtienen buenos resultados. Yo tengo una pregunta. Sí. Uno cuando ya empezaron, uno ya se puede inscribir, ¿cierto? Sí, la prueba ya se está habilitada hasta el 20, hasta agosto, hasta el día 28, no me acuerdo 21. bien, pero 21 de agosto. Sí. Mañana en la reunión de curso que vamos a tener, vamos a especificar esa fecha, Milenka. Ya. Ya, gracias. Y con respecto al último punto que decía, de lo que la sorpresa que se pueden llevar, es un poco lo que yo también le explicaba a mi hija, que a lo mejor sin tener esa presión de esa inmediatez, se pueden llevar una muy buena sorpresa al hacer por primera vez la prueba, digamos, porque muchos niños se complican, tienen mucha presión, presión. Y por ahí también invito al resto de los papás, o sea, a que no los presionemos, a que intentemos de otra manera. No. Y sumándome un poco a tus palabras, también sí, esta prueba uno, claro, cuando uno está en cuarto medio, es como la prueba, aparte es una vez al año, es como chuta, si me da mal, si me quedo dormido, si me enfermé el día anterior, tengo que esperar un año, se ve como súper compleja. Pero lo primero es que claramente no es la prueba final, en lo absoluto, y sobre todo, y por eso repito la invitación a hacerse esas 3 preguntas, porque las opciones que hoy día estamos viviendo, hoy día sí, una cosa importante es la prueba, sin duda. Permite el acceso a 43 universidades que representan un porcentaje mayoritario del sistema universitario. De acuerdo. Pero las opciones son infinitas e incluso yo me atrevería y los invito a hacer un poco más aguja en ese aspecto, a mirar no solamente Chile. Digo responsablemente, hoy día hay páginas, por ejemplo, lo voy a colocar solo para la curiosidad de cada uno, lo voy a colocar acá en el chat. Hay páginas como edX.org, que es una página que la creó Harvard con el MIT, con Yale, que son de las 3 principales universidades de Estados Unidos, y que hay cursos gratis, que si uno quiere la certificación paga $50, $150, pero el conocimiento hoy no son las mismas dinámicas de hace 10, 15 ni 20 años atrás. Y probablemente el mundo que les va a tocar vivir a ustedes es un mundo, si nosotros los más o menos grandes ya estamos medio desordenados con esto de trabajar a distancia, el mundo que les va a tocar a ustedes va a ser una cosa distinta. No limiten sus posibilidades, al contrario, expándanlas. No tengan miedo de afrontar los desafíos que se vienen. La prueba es un desafío, sí, pero es uno de los tantos desafíos que tiene la vida y en los cuales lo más importante es dar lo mejor de uno, porque siempre que uno da lo que uno puede dar, los resultados siempre se devuelven. Y tratar de bajar un poco la ansiedad, no pensar tanto en el mañana, a todos nos pasa, el mañana siempre nos acongoja, pero vivir más el presente, ponerle absolutamente harto empeño,
ser constantes. Es como hoy día, no sé, bueno, voy a cerrar con esto, es como hoy día hay varias páginas donde uno aprende inglés. Hay un juego, de hecho, en el celular que se llama Duolingo, que uno está 5 minutos al día y uno dice, pues si no sirve de nada. Chuta, pero ya cuando vayas en el día 100 y empezaste a hacer más rápido y te diste cuenta que constancia, apela mucho a la constancia. Y hoy día, por suerte, tenemos herramientas que nos permiten, nos ayudan en eso. Así que, y no verlo como un imposible. Agradeciendo la invitación, yo les comenté, yo estuve en un colegio técnico. Esta charla le hace honor a ese alumno del año 2002 en el Liceo Industrial Italia que quería saber cómo se calculaba el puntaje y un día en La Nación vio la tabla y dijo, ¿y qué es esta tabla? Y empezó a entender cómo funcionaba esta historia y es lo que me tiene hoy día acá conversando con ustedes y tratando de entregarle estos consejos, las certezas dentro de lo que yo manejo para que ustedes puedan tomar buenas decisiones. Lo importante es más que el resultado, es cómo yo voy construyendo esto. Así que, eso, chiquillos. Le agradezco millones la invitación. Lo pasé súper bien, así que espero que ustedes le hayan pasado igual de bien, aunque nos alargamos harto, yo creo, pero valió la pena. Sí, valió la pena. Bueno, estimados papás, estimados alumnos, profesores, gracias por acompañarnos. Cristian, te agradezco mucho y desde ya nos comprometemos, ¿no es cierto? Vamos a dejar oficializada